Durante los últimos meses se ha discutido la posibilidad de rebajar a 14 años la edad para que Carabineros realice un control preventivo de identidad. La medida del Ejecutivo busca que todos los sujetos con responsabilidad penal puedan ser objeto del procedimiento. Organismos internacionales como la UNICEF afirman que este tipo de medidas atenta contra las convenciones internacionales respecto de los niños, niñas y adolescentes a los cuales está suscrito Chile. Por otro lado, las cifras respecto a detenciones y participación en ilícitos del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública indican que el 2% de la población de menores de edad ha estado involucrada en la comisión de delitos en los últimos años, afectando solo a un grupo y que estaría plenamente identificado y no a todos los adolescentes. En esta edición de En Palabras Simples conversamos de ello con Paula Medina, investigadora y docente de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Hola, desde el Palacio de Tribunales junto a Pablo Tapia le damos la bienvenida a nuestro programa En Palabras Simples. Para eso nos encontramos con Paula Medina. Ella es docente de la Escuela de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Paula, preguntarte un poco cuáles van a ser las diferencias entre este proyecto con el que ya existe, con la ley ya vigente. Mira, básicamente la idea es extender la posibilidad de la detención preventiva a justamente este nuevo rango etario. Actualmente solamente puede aplicarse a adultos, a mayores de 18 años, pero con esta modificación se puede aplicar desde los 14 años en adelante. Y además se pueden hacer se amplían además las facultades policiales. Por ejemplo, ahora el proyecto plantea la posibilidad de registrar ya de manera ocular los bolsos y eventualmente las vestimentas, digamos, cosa que no estaba contemplado en el proyecto anterior, ¿ya? Entonces es interesante porque fíjense que desde la reforma procesal penal, donde estaba instalada el control de identidad en el artículo 85, ha habido muchas modificaciones legales, ¿ya? En el 2002, en el 2004, en el 2008 y esta última en el 2016 y una nueva modificación ahora que se quiere imponer, y todas han sido casi especies de contrarreformas, es decir, que han ido en una dirección opuesta a lo que intentó establecer la reforma procesal penal, que era garantizar, ¿no es cierto?, de manera muy importante los derechos y las libertades públicas, y más bien todas estas modificaciones legales han ido en un sentido distinto, de ampliar las facultades policiales en una orientación que no es precisamente el respeto de las garantías y libertades individuales. Ahora, la gran diferencia entre el registro de las pertenencias de las personas está que, por ejemplo, la Carabinero o la Policía de Investigaciones o quien ejerce esta facultad del registro no va a tener necesariamente un indicio para hacerlo, ¿no? Sino que simplemente por ley ya lo puede hacer, ¿no? Exacto. Eso ya estaba en el proyecto del 2016, la 20.931, ¿no es cierto?, que crea este control de identidad. Que justamente el gran cambio con el control de identidad que estaba establecido en el artículo 85 es que este mecanismo nuevo permite sin ningún tipo de indicio, ¿ya?, efectivamente poder registrar a cualquier persona y poder pedirle, ¿no es cierto?, su documentación, ¿ya? Eso es bien complejo, fíjense, porque en el fondo todos estamos sometidos a la posibilidad de que un carabinero en la calle no solicite, ¿no es cierto?, este control, sin que medie ningún elemento que podría asociarnos a eventualmente la comisión de un delito o la transgresión en general de la ley, ¿ya? Entonces deja mucho más sujeto a la discrecionalidad policial y a que operen elementos discriminatorios, ¿no es cierto?, los tradicionales estigmas sobre determinados estereotipos de grupos sociales, para guiar ese actuar policial. El actuar policial antes estaba de alguna manera guiado por un interés más bien investigativo, focalizado en que había determinados indicios, como bien dice la ley, que hacían posible que efectivamente esta persona pudiese estar involucrada en la comisión de un delito o de hecho estuviese en esos momentos, digamos, en una situación de flagrancia. Ahora no, ahora solamente bajo una especie de presunción, digamos, los carabineros pueden pedir la identidad. Tú lo habías mencionado, esto puede causar un problema en términos de segregación, o sea que solamente Carabineros vaya enfocado a un cierto lado de la ciudad y no a otro. Sí, por supuesto. Una de las principales críticas que ha tenido este tipo de mecanismos policiales
en la evidencia internacional como en la evidencia que ya se acumulaba a nivel nacional, es que en general opera de manera discriminatoria y selectiva, ¿ya? Por lo tanto, no promueve la igualdad ante la ley en relación con el actuar policial en este caso, ¿ya? Sino que esos controles se focalizan en determinados grupos sociales que son tradicionalmente los grupos más estigmatizados, ¿no es cierto?, más marginalizados. En el caso de los jóvenes, en los jóvenes migrantes, en los jóvenes indígenas, en los jóvenes de los sectores más empobrecidos, ¿no es cierto?, que tradicionalmente están más sujetos al control policial. Bueno, este mecanismo amplía la posibilidad de ser nuevamente objeto o sujetos de esta forma de control, ¿ya? Y ahora hemos visto también que organismos internacionales, la UNICEF, ha criticado fuertemente este tipo de legislación, ¿no? Señalando que hasta es contradictorio con la agenda pro infancia que tenía el mismo gobierno. ¿Es tan así? ¿Se permite, mejor dicho, no permite, sino que puede haber posibilidad de que se vean vulnerados más derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país? Por supuesto que sí. O sea, este proyecto de ley va en un sentido absolutamente contrario de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en general y en particular sobre la infancia y adolescencia. Convención de los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, reglas de Beijing, reglas de Riad. ¿Por qué? Porque, como sabemos, ¿no es cierto?, en materia de infancia y adolescencia, la protección en materia de derechos humanos debe ser concebida como una protección reforzada, ¿ya? Entonces, la Convención, por ejemplo, de los Derechos del Niño es súper clara en que los Estados deben evitar al máximo cualquier riesgo a la injerencia arbitraria en relación a los niños, ¿ya? Y este proyecto de ley no solo no evita la injerencia arbitraria, sino que instala un nuevo riesgo de injerencia arbitraria. Entonces, fíjense lo opuesto en ese sentido. Y además, porque toda la orientación en materia del sistema de responsabilidad penal adolescente va en la línea de que efectivamente en ese caso la intervención policial, procesal y procesal penal sea un elemento de última ratio, ¿ya? Porque la estigmatización que este tipo de mecanismos puede producir, ¿no es cierto?, o el contacto en general con el sistema de justicia penal, se ha comprobado que suele ser mucho más perjudicial en relación a promover una identidad mucho más ligada, ¿no es cierto?, a la posibilidad de la transgresión de la ley que disuadir a los adolescentes en relación a la transgresión de la ley. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con que es un tipo de mecanismo que no aporta a un vínculo entre los jóvenes y la policía. La policía no aparece para los jóvenes a través de estos mecanismos como un organismo que protege sus derechos frente a una eventual vulneración, sino que más bien son los enemigos que son los posibles de reprimirme en situaciones. Entonces, no fomenta la autoridad o la legitimidad de la policía para los jóvenes. Y eso es obviamente algo que va en un sentido opuesto de lo que queremos formar como ciudadanos responsables, ¿no es cierto? Tú mencionaste, bueno, recién 3 puntos. Esta nueva medida, esta nueva normativa, ¿va a ser eficaz al fin y al cabo? Bueno, esa es la tercera crítica, ¿no es cierto? Uno son la vulneración de las libertades y derechos fundamentales, otro es la posibilidad de estigmatización y discriminación que tiene, y la tercera gran crítica de estas medidas es que no ha demostrado, tampoco en la evidencia internacional y nacional, ser eficaz en relación a ninguno de los fines supuestamente que están detrás de esto. El primero es el control de la criminalidad, en este caso de la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil en nuestro país afortunadamente ha mostrado en todos los índices una baja bastante sostenida en los últimos 10 años de por lo menos 30 puntos. Y además es un tipo de delincuencia que en general está muy focalizada, muy concentrada, son jóvenes multireincidentes que en algunos casos cometen delitos muy violentos y que operan muchas veces en bandas. Ya ese tipo de delincuencia no es susceptible de ser detectada, ¿no es cierto?, y controlada con este tipo de controles que apuntan más bien a la masividad que a la focalización y a la inteligencia policial. Por otra parte, otro de los fundamentos que se ha dado a esta legislación es que va a permitir mayores aprehensiones en relación a órdenes de detención pendiente. Y lo que muestra la
los datos que ya estamos teniendo sobre su aplicación es que el antiguo control de identidad, ¿no es cierto?, que estaba en el artículo 85, el que se le llamaba el control más investigativo, que requiere de indicio, era mucho más efectivo, a pesar de que hoy día se aplica muchísimo menos a propósito de la entrada en vigencia del control preventivo de identidad, era mucho más efectivo para detectar a personas con orden de detención pendientes que lo que está haciendo el control preventivo de identidad. Y hay un tercer elemento que ha sido mucho menos abordado en general, pero que me parece muy relevante, es que cuando se discutió el proyecto de ley del control preventivo de identidad, uno de los argumentos más fuertes en la discusión parlamentaria fue que era una medida que iba a aportar a la sensación de seguridad, ya no a los índices de criminalidad objetiva, por así decirlo, sino que a que las personas nos sintiéramos más seguros, porque se asumía que esa seguridad tenía que ver con la posibilidad de una mayor vigilancia y mayor amplitud en las capacidades de la policía. Sin embargo, eso también es una falacia, porque lo que muestra la evidencia también nacional es que la sensación de seguridad es mucho más compleja y está asociada a muchos más factores que la sola vigilancia policial, ¿ya? E incluso está asociada a factores que a veces no tienen nada que ver con la intervención del sistema de justicia penal en su conjunto. Tiene que ver con que las personas se sientan seguras en relación a derechos y garantías básicas en su vida cotidiana. Entonces, tampoco es posible asegurar que este mecanismo va a aportar a una mayor sensación de seguridad o que las personas van a estar más tranquilas a propósito de que piensan que efectivamente ahora Carabineros tiene esta amplitud. Entonces, los datos nos muestran que su eficacia en cualquiera de estos fines que pudiésemos atribuirle no es tal. Y, por el contrario, como decíamos, comporta muchos más riesgos en términos de discriminación y de vulneración de derechos. Bueno, Pablo, interesante debate que se ha dado en torno a este proyecto de ley que busca modificar entonces los controles preventivos de identidad. Vamos a ver qué pasa en adelante en los trámites legislativos que se están haciendo. Hay que seguirlo de cerca. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Los invitamos también a revisar nuestra página web www.poderjudicialtv.cl, donde estamos actualizando constantemente con información interesante para todos ustedes. Que les vaya muy bien.